Ok, vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Estamos estudiando, vamos a hacer un breve repaso, un breve resumen, porque debemos recordarlo domingo a domingo lo que está haciendo Pablo. Recordemos que Pablo es un poquitico afanado, tiene afán, hay premura. ¿Por qué? ¿O de qué? ¿O de quién? Falsos hermanos se han introducido en medio de las iglesias de Galacia. Pablo le puso nombres a estos hombres. Primero les colocó los falsos hermanos. Tremendo. Hay falsos hermanos. Están entre nosotros. Pero también le colocó los que os perturban. ¿Saben qué significa la palabra perturbar? La palabra perturbar significa trastornar el orden y el estado de las cosas, quitar la paz y la tranquilidad a alguien, hacer perder el juicio a una persona. O sea, imagínense que los falsos hermanos estaban entrando allá para perturbar a las personas, o sea, para quitarle la paz y la tranquilidad. No, no piensen en esa persona que le quita la paz y la tranquilidad, por favor. Pablo quiere volver el orden por medio de esta carta. Sabe perfectamente que la gente se desvía muy rápido del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque muchos ven las circunstancias en lugar de ver a Dios. Hoy nosotros estamos viendo más las circunstancias que Dios. Muéstrame cuán grande es tu problema y yo te mostraré cuán grande es el Dios que nosotros tenemos. Lo vemos en el ejemplo de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Listo. Vamos a dejarlo ahí. Acordémonos de Saúl mientras tanto para leer Gálatas capítulo 2 versículo 1. 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, te necesitamos. Señor, que no veamos las circunstancias, que veamos al Dios que tenemos, al Dios que nos salvó, al Dios que nos rescató. Suplicante, Señor, venimos delante de ti por nuestros hogares, por nuestras finanzas, por nuestras vidas, para que todo se rinda ante el señorío de Cristo. Espíritu Santo, toma el control, voz de Dios, nunca voz de hombre, porque es en el nombre de Jesús que oramos a ti. Amén y amén. Entonces, ¿se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel. Él siempre miraba las circunstancias, siempre miraba las adversidades. Muy rara vez Saúl, el primer rey de Israel, buscaba la ayuda de Dios. Siempre buscaba ayuda en las otras naciones, en otras personas, en brujos, en adivinos. Eso es como cuando uno no tiene comida. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando no tiene comida? Pues va donde el paisita de la esquina, venga, me fía paisita. ¿Y sabe qué significa eso? Que se ha generado un lazo entre el paisita de la esquina y yo. Porque si yo tengo plata y quiero comprar en otro lado, pues no puedo. Qué oso que él me vea pagando allá y aquí fiando. Vamos por favor a primero de Samuel capítulo 28 versículo 5 y nos vamos a dar cuenta cómo Saúl, en lugar de mirar a Dios y en lugar de hacer las cosas como le agradaban a Dios, fue a buscar. Primero de Samuel capítulo 28 versículo 5. Primero de Samuel 28 5. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a Saúl. Con respecto a Saúl. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. ¿Saben que cualquiera persona puede decir, pero esto es culpa de Dios? Saúl consultó a Dios, pero Dios no le respondió. ¿Saben por qué yo estoy pasando esta situación? Por culpa de Dios. ¿Será que alguien puede decir que es culpa de Dios por no responder a la consulta de Saúl? Así eran los de Galacia, así éramos nosotros, o así a veces somos nosotros. Si Dios nos responde, pues toca buscar por otro lado. ¿Será que nosotros tenemos esa frase? Pues sí, si Dios no responde, pues ¿qué toca hacer? Papito, usted no me puede morir de hambre, me toca mirar a ver cómo le hago.
Toca resolver, sí, mija, porque ¿qué hacemos? Pablo busca corregir porque personas están trastornando el orden de las cosas. Pablo sabe perfectamente que los creyentes de Galacia han perdido su paz y su tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque dejaron de ver la gracia como gracia. ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Algo gratuito. Es algo que te regalaron. Mira, tómalo, cógelo. Tuyo es. Y alguien dice, no, no, no. Cuenta la leyenda que una vez un abuelito le regaló unos guantes de frío en pleno verano, así como el que está haciendo hoy, a su nieto. Pongámosle, a ver, pongámosle, ¿cómo le colocamos al nieto? Brian, así, un nombre que me acaba de ocurrir. Y le regaló el guante. Y entonces Brayita dijo, pero mi abuelito está loco. Me va a regalar unos guantes de lana, ovejeros, mejor dicho, para el frío, cuando está haciendo qué calor, ¿cierto? Y entonces, ¿sabe qué hizo él? Fue y los tiró por allá en un cajón y se olvidó de los guantes. Un día el abuelo le preguntó, ¿te gustaron los guantes? Sí, abuelito, gracias, gracias por los guantes que me regalaste, qué chévere. Pues pasaron muchos años y Brayita se fue a colocar los guantes y oh sorpresa, en cada dedito tenía enrolladito 5 billetes de 100 y entonces no le entraba la mano. ¿Y sabe qué hizo él? Sacó los billetes, 500, un palo, palo y medio, dos palos, dos palos. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Pues llamar a su abuelito para realmente darle las gracias porque ahora el regalo sí le había gustado. Ya no, ya, ay, mi abuelo, ¿cómo va a salir? Así nos pasa a nosotros con la gracia de Dios. Lo tienen todo. Perdón, lo tenemos todo. Pero nosotros a veces, por andar mirando lo que no debemos, dejamos de mirar la gloria de Dios, la gracia de Dios y empezamos a mirar las dificultades, las adversidades. Salmo 73.2. Salmo 73.2. Mira lo que dice el salmista con respecto a cuando nosotros miramos lo que no debemos. Salmo 73.2. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos allá en Salmo 73.2? Hágale, busquemos para que se den cuenta si es verdad o no. ¿Qué tal que no sea cierto? Salmo 73.2. ¿Listos? ¿Estamos allí? Amén. En cuanto a mí, dice el salmista, un hombre de Dios, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Llegó este narcotraficante con una TX aquí a las 2:30 de la mañana con semejante sonido, pero claro, claro, es que el que no corrompe, el que no tranza, no avanza. Monte una empresa, sea legal y verá que se quiebra. Entonces, ¿qué le toca hacer uno? Torcido. Torcido, uno le toca hacer eso. Uno le toca evadir impuestos, uno le toca mirar a ver si dónde compra todo más barato y sin factura, para que no le cobren uno el 4 por 1000, ¿cierto? Porque toca. Cuando una persona desvía su mirada de Dios, empieza a ver cosas que no debe. Cosas que no tiene por qué mirar. Y de inmediato las circunstancias se tornan difíciles. ¿Y sabe qué no hay? No hay paz. No hay paz. No hay tranquilidad. Por eso Pablo los llamó los que os perturban. Eso es lo que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Estamos teniendo a nuestro alrededor personas que nos perturban. Pero ¿saben qué es lo más tenaz? Cuando uno mismo se perturba. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David cuando miró por el balcón una mujer hermosa bañándose? ¿Qué dejó de mirar David? Dejó de mirar a Dios. En lugar de obedecer a Dios, este hombre miró lo que no debía. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 10.1? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. ¿Saben qué estamos viendo nosotros en el libro de Gálatas? Causa y efecto. Causa y efecto. Una pequeña locura nos lleva al fracaso. Una tremenda virtud al éxito. ¿Por qué estás prosperando en tu trabajo? ¿Por qué sabes que eres una buena mayordoma del dinero? ¿Por qué realmente sabemos que nuestros hijos son sujetos? ¿Por qué realmente nosotros sabemos que tenemos esposas que son? Porque realmente estamos llenos de la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 8. Pero un poco de necedad afecta toda esa sabiduría. Lo que Pablo nos está enseñando a nosotros
es en forma de pregunta. Dime por qué estás tomando el rumbo equivocado. Dime por qué estamos tomando el rumbo equivocado. ¿No saben que por ahí no es? Dios te salvó por gracia. Dios te redimió por el tremendo sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué? Nos selló con su Santo Espíritu. Y ahora, con nuestras acciones, estamos refutando todo esto. Estamos tirando por la borda una salvación tan grande. Es cierto, hay personas que nos enseñan. Vimos que Saúl le fue mal. ¿Por qué Saúl le fue mal? Porque vio las adversidades, porque vio la guerra, pero no vio a Dios. ¿Cuál fue el mayor triunfo de David? Dice, uy, vencer a Goliat. El mayor triunfo de David no fue vencer a Goliat. ¿Saben cuál fue el mayor triunfo de David? Realmente, siempre estar componiendo salmos a Dios. Siempre estar alabando a Dios. Siempre estar glorificando a Dios. Pero hubo un día en que quitó su mirada de Dios y todo se fue por la borda. Alguien dirá, uy, no, no me parece. O sea que yo me porto 100 días bien y un solo día mal y por eso. Causa y efecto, causa y efecto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. Podemos preguntarnos en esta mañana si realmente hemos tenido cambios para bien o para mal en estos últimos días. Podemos preguntarnos si realmente todos esos cambios dan la gloria a Dios. O realmente podemos preguntarnos con qué personas nos estamos juntando últimamente. ¿Qué personas nos rodean a nosotros? Yo les he dicho a ustedes, yo estoy orando por una persona y la persona tiene un léxico que déjame decirte. A mí me toca bañarme las orejas después de que hablo con él. Pero si yo no me junto con esa clase de personas, ¿cómo le voy a compartir el Evangelio? Sin embargo, no es mi amigo, es un conocido. Es una persona por la cual estamos orando. Pero si ya se vuelve un amigo, un compinche, un parcero, un pana, poseo problemas. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo, que en esta ocasión me acompañaron, ¿quién? Bernabé y Tito. La Biblia dice que Pablo no subió solo a Jerusalén, que estaban con dos hombres que le acompañaban, Bernabé. ¿Todos se acuerdan quién era Bernabé? Un tipazo. Bernabé. ¿Saben qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Un levita de Chipre, uno de los primeros conversos. Vamos por favor a Hechos capítulo 4. Vamos en esta mañana a preguntarnos con qué clase de gente estoy andando, con qué clase de gente me estoy rodeando, qué importancia tiene para mi vida espiritual la gente que me rodea, con la gente que hablo, a quién le camino más, a quién le gasto o le invierto más tiempo. Mira lo que dice Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era el nombre original de este hombre? José. ¿Por qué le cambiarían el nombre a una persona? Bueno, yo creo, y según por lo que puedo ver, como el ejemplo del Señor Jesús con Pedro, Pedro primero se llamaba Simón, Simón, ¿cierto? Y el Señor Jesús le dijo, mas tú eres Pedro. Y el Señor Jesús, cuando lo llamaba Simón, es porque era un hombre medroso y pusilánime. Simón, otra vez usted con esas mismas cosas, así decía el Señor Jesús. Sí, así con amorcito. Venga, Simón, usted sí, güey. No, pero cuando le decía a Pedro, Pedro, más tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Entonces yo creo que este hombre tenía el don de la exhortación, el don de misericordia, el don de palabra, el don de sabiduría, el don de ayuda. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque en esa época no se cambiaba el nombre porque sí. Es que tú eres Samuel, pero yo te voy a empezar a decir Juan. Uy, es que usted es igualitico al Juan de la Biblia. Idéntico. Así era el Juan de la Biblia cuando murió, cuando fue metido a decir. Igualitico. Oiga, no. Es una tontera. ¿Saben que Bernabé, el hijo de consolación, ministraba al pueblo, daba consuelo a los afligidos? ¿Y cómo lo sé? Porque mira lo que dice el 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies
O sea que se desprendió. Bernabé se desprendió de todo lo que tenía, claro, y no solamente de todo lo que tenía físicamente, sino también espiritualmente, porque vender la heredad era, para ellos era despojarse de todo, ¿sabe que nada me importa? Los primeros creyentes, los de la iglesia primitiva, tenían el valor para realizar esta clase de cosas. Sabían que lo que tenían no le pertenecía. José, o sea, Bernabé, era un levita. Los levitas no podían tener heredad. ¿Sí se acuerdan por qué? Porque la heredad de ellos era el Señor. Pero ya lo tenía, le pertenecía. Y al ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué dijo? Ya entendí. Yo soy un levita, que no me corresponde nada, que no necesito nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Saben qué puede decir Bernabé? Y yo quiero que en esta mañana esto nos quede claro a todos nosotros. Bernabé dijo, Dios me es suficiente. Dios me es suficiente. Nosotros podemos ser igual a Bernabé, podemos tener esa misma valentía de los creyentes del primer siglo. Pero la frase que tiene que quedar marcada en esta mañana es, Dios me es suficiente. Pero bueno, hay preguntas. ¿De verdad queremos ser como ellos? O sea, ¿realmente en nuestro corazón podemos llegar a decir y vivir, Dios me es suficiente? O mañana, a través de las pruebas, las dificultades, las adversidades, las pruebas, que llegó la suerte, toda esa mano de cosas malas y negativas que suceden en nuestra vida, ¿vamos a seguir viendo todo eso malo? ¿En serio, en serio, en serio? ¿O podemos decir, Dios me es suficiente? No, no importa lo que pase. Si es malo, es malo. Sí, sí, a ver. Bernabé fue uno de los que renunciaron a todos sus bienes terrenales y con toda su fuerza y con toda su influencia quiso apoyar y difundir el Evangelio de Cristo. Dios nos obliga a evangelizar. Ojo con eso. ¿Se acuerdan la responsabilidad humana? Listo. ¿Sí? Ah, me encanta. Eso es que sí. Eso. ¿Qué más podemos decir de este hijo de consolación? Presentó a Pablo a los discípulos en su visita a Jerusalén. Imagínese eso. Hechos 9:27, ahí más adelantico, por favor, Hechos 9:27. Recordemos, Dios me es suficiente. ¿Me siento solo? No, Dios me es suficiente. ¿Me siento acongojado? No, Dios me es suficiente. En una crisis, o Dios me es suficiente y nos animamos y ahí para adelante es para allá, o realmente nos caemos y allá nos quedamos. Mira lo que dice 9:27 de Hechos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué valentía nos falta a nosotros para hablar del nombre que es sobre todo nombre? ¿O Dios me es suficiente o no lo es? Pero no contento con eso, Bernabé llevó a Pablo a Tarso. Antioquía, trabajaron juntos durante años con gran éxito. ¿Qué equipo? ¿Qué Batman y Robin? No, negro. Era Pablo y Bernabé, un equipo. Un equipo de esos que nosotros queremos consolidar, que nosotros queremos conformar, que nosotros estamos instruyendo. Por eso los discipulados, porque estamos levantando columnas. ¿Columnas para qué? Para que la iglesia no se caiga, mis hermanos. Cristo es la cabeza, somos la novia que espera con todo el corazón al novio. ¿Estás esperando a Cristo? Te tengo una muy buena noticia en esta mañana. Dios lo es todo para ti, todo. Bernabé esperaba la restauración del reino mientras esperaba, consolaba, ministraba, ayudaba, daba. ¿Será que podemos ser los Bernabé de ese siglo XXI? Dentro de nosotros hay un Bernabé. Dentro de nosotros lo hay. Es que no tengo. ¿Qué no tienes? ¿Tienes dos rodillas para orar? Úsalas. ¿Tienes unos brazos para abrazar? Abraza. ¿Tienes una boca para decir cosas positivas, cosas buenas, cosas que alienten, cosas que alivien? Pues hágale. Tiene dos oídos para escuchar al necesitado, al atribulado. Es que no todo es plata. Es que la gente dice, ¿usted tiene?
no tengo ni en qué caerme muerto. Es que no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que realmente tenemos los medios para poder animar a otros. ¿Saben? Y yo en esto me identifico. Muchos van creyendo que Bernabé escribió el libro de Hebreos. Y yo creo, pues no quiero ser dogmático en esto, pero yo también creo lo mismo. Levita. No de los que levitaban, ¿no? Sino levita, ¿no? Sí, porque ahorita dice, ¿levitaba? Pero ese era un hombre que hacía grandes milagros y prodigios. Ese era más que Pablo, ¿no? Era un levita de Chipre. ¿Por qué? Porque cuando el escritor de Hebreos, si nosotros leemos, conocía sacrificios y un levita los conocía. Conocía el sacerdocio y un levita lo conocía. Conocía el templo y Bernabé tenía el templo ahí, ¡pum!, marcadito. Y cuando empieza a escribir acerca de esto, y ojo, no quiero ser dogmático, ¿no? Mis hermanos, ¿saben qué más tenía este hombre? Un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cómo le hace falta a la iglesia de hoy? Hombres buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe. Ahí más adelantico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 22. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles 11, 22. ¿Listo? Ahí vamos. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor, mira el 24, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud era agregada al Señor. Pero ¿saben por qué? Porque era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Saben qué es lo que nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe? Es que el problema es que nosotros nos estamos rodeando de personas que nada que ver. Sirvió como compañero de viaje, tremendos viajes de Pablo. Evangelista durante muchos años. Permaneció siendo un embajador leal de Cristo. ¿Saben que uno de los primeros padres de la iglesia, ¿ustedes se acuerdan de Tertuliano? Sí, Tertuliano, es que hablaba mucho. Uno de los primeros padres de la iglesia creía que este levita de Chipre estuvo calificado de una manera muy única para ser el escritor de Hebreos. No lo dije yo, aunque yo lo creo, pero lo dijo Tertuliano, créanle a él, a mí no. Mis hermanos, ¿de qué clase de personas nos estamos rodeando? ¿Con qué clase de personas estamos hablando? Es que no tengo nadie con quien hablar. Dios nos es suficiente. Dios nos es suficiente. No tengo con quién hablar. Tienes 3 personas en tu haber y en tu corazón y en tu vida que te escuchan. Tenemos 3 personas que se preocupan por nosotros. Y realmente Dios nos es suficiente. Ahora bien, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con y con, ay, Don Tito. No es cantante de reggaetón, no señor, Don Tito. Si Bernabé era levita, Don Tito era un gentil. Vaya, vaya, vaya. Gentil. No lo digo yo, lo dice la escritura. Tito es un libro de la Biblia, no Tinto, dije Tito. No decía que es que a me abrieran las orejas. Tito 1:4. ¿Qué dice Tito 1:4? Un gentil que probablemente se convirtió al cristianismo por la evangelización de Pablo. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito. ¿Sí? ¿Estamos allá? A Tito. Verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo muchas veces le habló a los creyentes como si fuera una mamá. ¿Alguno me puede decir, ¿no puede ser papá? No, no, como papá no, como mamá. ¿Se acuerdan que allá nosotros lo vimos en primera los tesalonicenses cuando dice, Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos? Porque es que miren, yo les voy a decir una cosa, jóvenes, joven aún, tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Les voy a decir una cosa, madre no hay sino una.
nosotros como padres nos podemos esforzar y criar y alentar y todo esto, pero mamá, cuando estés afligido, vaya donde la mamá, chico. Cuando esté, vaya donde la mamá. ¿Por qué? Porque madre no hay sino una. Entonces, Pablo, al escribir de esta manera tan cariñosa y tan linda, como si fuera una mamá, les dice a los de Tesalónica, pilas, porque yo los amo como una mamá. Pero no solamente se lo dijo a los de Tesalónica, también se lo dijo a los de Galacia, a los de Corinto, porque el afecto que tenía Pablo por la iglesia de Cristo es como el que se siente o el que siente una madre por un hijo. Una madre está dispuesta a renunciar a todo. Uno de papá lo único que está dispuesto a renunciar es por los hijos, pero la mamá no. La mamá dice, sí, yo voy con mis hijos, está, todo, sí. Y Pablo lo dijo. Dijo, yo estoy dispuesto a renunciar. Por eso le dice, tú eres para mí como un verdadero hijo. Nosotros vamos a ver más adelante que en esa visita, en Gálatas 2:3, dice que Pablo no sometió a Tito al rito de la circuncisión. Y vamos a ver más adelante por qué no lo hizo cuando llegue su momento. Pero ¿qué es lo que tiene esto? Que realmente nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe, de personas que nos hablen del Evangelio, de personas de la palabra. Ahora bien, vamos a estar rodeados de personas que van a llegar a nosotros con problemas. Si supo, ¿no? Mi papá me quiere sacar de la casa. ¿Y tú qué le vas a decir? No, mira, la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. ¿Y tú lo haces? Dura pregunta, ¿sí o no? Sí, porque uno siempre le dicen eso, ¿no? Y, y la Biblia dice que yo tengo que creer en Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Y tú lo haces? Uy, dura pregunta. Mis hermanos, tenemos que rodearnos de personas de fe, porque este mundo, como lo estamos viendo, realmente se está perdiendo. Y más personas necesitan del Evangelio de Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de predicarlo. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pero Pablo se juntó con quién? Con Bernabé y con Tito. ¿Y a quién estamos viendo? A don Tito. Mira lo que dice 2 Corintios 7:5. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 5. Segunda a los Corintios 7:5. Para que veamos lo que realmente se siente tener a nuestro alrededor personas que nos fortalezcan. Ánimo, vamos. Dios es suficiente. Fresco, Dios es suficiente. Lo que pasa es que si nosotros no lo creemos, no lo atesoramos, si no lo guardamos, mañana se nos olvida. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dios es qué? ¿Todopoderoso? Mira, segunda a los Corintios 7:5. Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados. Segunda Corintios 7:5. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, de fuera, cuestiones de adentro, temores. Ay, mire, ay, pero yo quiero volverlo a leer. Espere. Mire lo que dice, ¿verdad? Porque aún cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados. 2 puntos. De fuera, cuestiones. De dentro, temores. Mas Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de ¿quién? De Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así más se gozase más. Tito, un hombre que conforta. Uy, qué genial, imagínense yo todo triptongo, todo triste aquí, atribulado, y pum, que llegas tú con una sonrisa de oreja a oreja y me dice, hey, Dios es suficiente. Y uno dice, sí, sabes que sí, perdóname, no lo había visto. Un hombre que conforta, pero también es un hombre que se deja confortar. ¿Qué me viene a decir a mí si yo me la sé todas? A ver, ¿qué dice Génesis 4:23? Usted no sabe, yo sí me la sé, pero ¿por qué? Ah, no, Dios es suficiente. Tito, un hombre que sabe a quién está sirviendo y a quien no le importó que Pablo estuviera en medio de peleas, contiendas, disputas. Tito pensó, si Pablo está allá, en la cárcel, por causa del Evangelio, allá voy yo. Allá voy yo. ¿Saben qué dice el taxista? Dice, yo por allá no voy.
Ah, sí. Ah, eso, ahorita colabora. Colabora. Pablo está acosado de temores. Pablo tenía miedo. Eso lo dice la Biblia. Imagínese el gran apóstol Pablo, el super apóstol Pablo, el poderoso apóstol, con miedo, con temor. Ahí lo dice claramente. O sea que sí podemos llegar a tener miedos y temores. Pero la Biblia dice que en el momento más oportuno, más indicado, envía personas para que nos consuelen y nos ayuden. ¿Saben por qué? Porque Dios es suficiente y utiliza a las personas para que nos den una palabra de consolación. Eso es lo que nosotros a veces no vemos. ¿Sabes por qué te llegó el sueldo? Ay, porque es que la empresa tenía que pagarlo ese día. No, porque Dios así lo quiso. Sí, además, no, es que mire. Es que en esta casa no se come si yo no trabajo. Mentiroso. Porque Dios es suficiente. Tito muchas veces acompañó a Pablo, lo animó. Imagínese uno recibir ánimo. Venga, anímeme. A la viva, a la bala. Ya, gracias. Qué tallazo. Listo, ya quedé animado. Sí, ya me animaron. No, pues genial. Pablo necesitó ánimo de Tito. Nosotros, como pastores, predicadores, ministros, necesitamos ánimo de ustedes. ¿Cómo? Con sus rodillas, con sus oraciones, muchachos. Háganle. ¿No es que uno también se desanima? Uno también se desalienta. Ay, no es que no le, ay, mejor dicho, Dios es suficiente. Dios es suficiente. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros estamos más pendientes de las adversidades, los problemas, las tribulaciones, las angustias, toda esa clase de cosas, la falta de dinero, la falta de salud. Nosotros estamos más pendientes de esas cosas que decir, Dios es suficiente. Mis hermanos, esto tiene que llenarnos de aliento, de gozo y de alegría. Porque a veces nos llegan noticias que son de refrigerio, que son de aliento. ¡Ey! Una noticia buena. Si mueres hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo para presentarte delante del Señor? Genial, te felicito. Porque si no, Dios no está, perdón, Dios no, la muerte no está respetando edad. Y si tú el día de hoy no te concientizas de que realmente vas a tener que rendir cuentas delante del Creador de todo, vas a seguir viviendo tu vida loca. Ayer le decía a una persona que él no es ateo, tampoco es agnóstico, él tiene una religión toda rara en su cabeza. Yo le decía, no se arriesgue, no se arriesgue. ¿Para qué se va a arriesgar? Más bien lo invito a que tome la decisión de creer en Cristo como su Señor y Salvador. Esas son buenas noticias para un momento angustioso, así como Tito. Tan chévere. ¿Saben qué espera uno? Que a uno le llegue una persona, uy, que llegara mi papá en este momento con 10 millones de pesos y me diga, mi hijo, me acordé de ti. ¡Ay, papá! Son buenas noticias. Lo que usted nunca me dio en la vida me lo viene a dar, pero bueno, papá, gracias. Sí, sí, ya, papá, papito. Ahora sí quedó papito. Sí, antes era secucho. ¿Qué le pasa? Que ni una llamada ni nada. Ah, pero papito me llegó con 10 millones de pesos. Ay, tan lindo papito. Lo que pasa es que nosotros todo lo estamos viendo en pro de lo material. Más abajo de eso. Pablo está triste, lo dice segundo a los Corintios, pero una tristeza por las cosas de Dios, una tristeza según Dios. ¿Por qué? Porque tiene celo por las cosas de Dios. Es que si nosotros sentimos tristezas por las cosas de Dios, celo por las cosas de Dios, pues sencillamente las cosas que suceden allá afuera en el mundo no me van a importar y eso no me va a dar tristeza. ¿Saben qué va a ser? Algo normal, algo común, algo... Robaron, mataron. Hay gente sin comida. O sea, ¿qué de anormal tiene eso? Pero en cambio cuando yo digo, wow, se murió esa persona sin Cristo, Señor, otro más para el infierno. Grave. ¿Saben qué opinaba Pablo? Pablo decía, si toca dejar tirado y salir corriendo a predicar el Evangelio, lo hacemos. ¿Cierto, Tito? Y Tito le dijo, sí, Señor. Muchos hoy dejan el Evangelio y salen corriendo por las cosas del mundo. Qué curioso, ¿no? Tito no era así.
Tito no era así. Yo por allá no voy. No, yo por allá no voy. Aunque me paguen el doble. ¿Tú quieres montar una iglesia? Sí, pues estamos orando por Nueva York, Dubái. Sí, sitios así donde el Señor necesite. Y es que aquí en Fusagasugá o en Pereira o en Madrid, Cundinamarca no necesitan. Allá en el Amazonas, allá en Leticia. Ay, no, los indiecitos no necesitan porque no. Porque es que a veces no aguanta. Nuestra motivación es incorrecta. Tito sabía que la tristeza en Dios es para vida, pero la tristeza del mundo es muerte. La tristeza del ser humano siempre será un remordimiento que no tiene poder alguno para hacer crecer al creyente. ¿Por qué? Porque lo va a volver a hacer. Segunda Timoteo 4:10. Eso pareció baile del colegio de cuarto. Segunda Timoteo 4:10. Estamos viendo a un hombre, a Don Tito. Estamos viendo a Don Tito. ¿4:10? Don Tito, sí, 4:10. 4:10. Porque Pablo estaba rodeado con personas que realmente le edificaban. Porque Pablo nos está diciendo a nosotros, si Dios es suficiente, pilas con la gente que nos está rodeando. Mucho cuidado con la gente que estamos viendo, hablando, pilas con las redes sociales. Yo no imagino a Pablo con WhatsApp. Uy, ese hombre hubiera llenado el evangelio como las aguas cubren el mar. Uf, y nosotros. Segunda Timoteo 4:10 dice así, porque Demas es un nombre, ¿no? Porque Demas me ha desamparado, perdón, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Saben por qué? Porque Tito tenía en gran estima, tanta estima a Pablo, que si Pablo le decía salte, él decía, ¿a qué altura? Y Pablo le dijo a Tito, me hace un favor y se me va, pero ya a Dalmacia a predicar el evangelio. Y Tito no le dijo, ¿pero qué? ¿Es que acaso es que qué? ¿Me vio cara de qué o qué? ¿Es que yo tengo que hacer lo que usted diga? ¿No es que yo obedezco es a Dios? Voz de Dios. Usted no me... Y Tito le dijo, camine, me voy. El colaborador de Pablo, ¿sabe qué? Mire, si es Dalmacia, es Dalmacia. Si es... ¿Saben dónde queda Dalmacia? Ahí en Croacia. Allá lo que soy es Croacia. Imagínense a un Tito refunfuñando, no, pero qué. Bravo con Pablo. ¿Sí? Como los jóvenes. Otros jóvenes de otras congregaciones. Acá no pasa eso. Tienda la cama. Pero qué, mamá. Déjeme levantar por lo menos. Ni que ahora me he levantado y ya me está diciendo que tienda la cama. Que ore. Pero que ore. Pero no me he levantado, no he tendido la cama y ya quiere que ore. Camina a desayunar. Pero mamá, no me he levantado, no he tendido la cama, no me he levantado y ya quiere que... Sí, no, no, no. Eso no pasa acá. Tranquilos. Nunca. Tito, un pastor. ¿Cierto que sí? Sí, mira lo que dice Tito 1:5. Un pastor de los cretinos, digo, de los cretenses. Sí, ahí dice. Lo que pasa es que el gentilicio es el que a veces me equivoco. Ese es el gentilicio, ¿sí, no? El gentilicio de los de Creta, ¿cuál era? No, cretenses. Los cretinos. Mire, por esta causa, dice Pablo a Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te mandé. Tito debía corregir doctrinas y prácticas erróneas en la iglesia de Creta, pero ¿quién lo mandó? Pablo. ¿Y por qué lo mandó? Porque duró muchos años trabajando con ellos y se dio cuenta que Pablo no era los que se sentaba y decía, haga, lave, párese, diga, ¿sabe qué hacía Pablo? Hagamos. Lavemos. Hagamos un trato. Sí, tú lavas y yo empuerco. Genial. Haces un trato buenísimo. No, ese es el mejor equipo que hay en este mundo. Sí, 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 sí. Tú organizas, yo desordeno. ¡Oh, genial! Eso es un equilibrio, eso es un equilibrio, ¿de acuerdo? No, 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 eso sería anatema. ¿Listo? Mis hermanos, realmente algo que nosotros tenemos que ver al día de hoy es que esta carta de Pablo a las iglesias de Galacia es más vigente que en cualquier otra época. Porque o Dios realmente es suficiente para nosotros al día de hoy o no lo es. O realmente nosotros nos rodeamos de personas como Pedro, Jacobito, Bernabé, Tito,
o no nos rodeamos de personas que nos edifiquen. Pilas, muchachos. Y esto sí va para ustedes, para los jóvenes, para nosotros los jóvenes de la congregación. Los amigos no nos pueden arrastrar al mundo, porque ya estamos en el mundo. Pero del mundo somos, mas en este mundo no militamos. La gente que nos rodea tiene que saber que somos cristianos. Siempre, siempre, siempre. Porque nos van a querer arrastrar. Nos van a querer jalar para allá. Más de lo que ya estamos. Más de lo que ya estamos. Pero lo malo es cuando el Señor nos llame a pedir cuentas. Pregunta en esta mañana, ¿realmente Dios es suficiente para ti? ¿A quién estamos mirando? ¿Las adversidades? ¿Las pruebas? ¿O realmente estamos entendiendo que Dios es suficiente? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra que enseña tu Santo Espíritu, que realmente la necesitamos todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.